Concepto de ecología política. La ecología política es la rama encargada de analizar y mantener el equilibrio en la naturaleza. Eso influyendo mucho en la economía y sobre todo la justicia social. Eso sí, dependiendo mucho en los límites de las propiedades físicas del planeta Tierra. Por su parte, esta se diferencia en los movimientos sociales de los ecologistas apolíticos, es decir, la ecología política va sobre los problemas que existen en el medio ambiente y de los fenómenos ambientales. El propósito de la ecología política es de buscar y preservar los recursos y de su cuidado para las nuevas generaciones y de las que siguen en un futuro. Ya que hemos visto el concepto de ecología política, más adelante mencionaremos a detalles el origen de la ecología política, de cómo ésta surgió y de cómo se fue desarrollando. Al hablar del origen de la ecología política, su origen es muy variado y complejo. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XX se presentan problemas relacionados con el medio ambiente que incluyen contaminación de suelos provocados por pesticidas y agrotóxicos y dañando el alrededor del medio ambiente. En el año 1960, ante esta problemática, se convierte en un tema político y esto ocurre a nivel nacional y se generan diversos movimientos sociales y posteriormente estos movimientos sociales crean a los pacifistas sobre los derechos civiles y políticos y también se crea otro movimiento feminista. Pero hablando de los asuntos ambientales, estos estuvieron en debate ya que en ese tiempo surge la era de la globalización. El ambientalismo como tal, esta surge como reclamo sobre los daños e impactos provocados por la sociedad, más por la industrialización y el mal manejo de los recursos y la expansión imperialista y neocolonial, y que estos daños ocurrieron a nivel mundial. Trabajos académicos. Posteriormente surgen los trabajos académicos. Estos trabajos se destacan en la interpretación de los daños al medio ambiente y de dar soluciones ante la problemática del manejo de los recursos naturales. Dichos trabajos académicos son The Silent Spring, The Closing Circle, ya que estos trabajos sentaron las bases del ambientalismo. En estos trabajos explican a detalle sobre cómo es ocasional el deterioro en el medio ambiente y eso tomando mucho en cuenta el contexto social, económico, político. Eso sí, esos trabajos apenas empezaban y no solucionaron los problemas en el medio ambiente, pero sí dieron idea de cómo evitar estos problemas. Daños. La ecología política esta surge como respuesta ante las problemáticas sobre los problemas ambientales y de los factores sociopolíticos. A la vez también se cuestionó sobre las ideas de la ecología cultural y de la antropología ecológica. Estos fueron utilizados en el año 1960 y 1970. Esto con el propósito de analizar los rasgos culturales, sobre todo el uso de los recursos naturales y de los impactos. Julian Stewart y Roy Rapport. Julian Stewart menciona que la ecología cultural se basa en los procesos de la naturaleza con el uso de tecnologías y con el punto de vista cultural en los recursos y es más por la productividad. Por parte de la antropología ecológica fue propuesta por Roy Rapport. Él decía que la cultura es más el rasgo adaptativo del ser humano y del equilibrio ambiental. Esto se logra gracias a la interpretación en las funciones que tienen los ecosistemas. En el pasado, los sistemas ecológicos culturales tenían un punto de vista cerrado y eso impedía observar a las personas en los sistemas económicos y sociales. 1970 y 1980. Posteriormente, en la década de 1970 y 1980, se hace cuestión sobre el neomalthusianismo, eso debido a la presión de la población y sobre los recursos naturales más en países no tan desarrollados. Desde el punto de vista de las ciencias sociales habló sobre el deterioro ambiental y del causante de las leyes del capitalismo más por las luchas de desigualdad, relaciones comerciales por parte de los gobiernos de los países y como resultado estos son los factores socioeconómicos que permiten determinar los grupos sociales ante el medio ambiente. En 1980, por el mando de las leyes capitalistas de los países, estos dañaron más al medio ambiente. Ante esa problemática se desarrolló el campo teórico.
centrándose en las disciplinas como antropología, sociología, ciencias políticas y geografía hasta 1990, ya que la ecología política se amplió más en sus estudios sobre el uso de los recursos, eso conforme a los actores sociales, como factores como empresas, organizaciones no gubernamentales, y también los partidos políticos por la gran diversidad de actores sociales y son denominados ambientalismo multisectorial. 1990 y 2000. 1990 y 2000 por la influencia del postestructuralismo y de las corrientes postmodernas surge una nueva tendencia sobre la ecología política, es decir, el postestructuralismo muestra la inestabilidad de las categorías indiscutibles sobre la ecología política en analizar a la naturaleza y los procesos de degradación y como resultado el producto y manejo por el conocimiento y el lenguaje. Lo más importante es cómo las ideas influyen y de la manera de comprender a la naturaleza, esto sobre la interacción del ser humano con la naturaleza, y gracias a la ecología política se llevaron a cabo discursos para analizar y comprender cómo el ser humano piensa y hace uso de los recursos de su alrededor. La ecología política es muy importante desde el punto de vista de cada quien, ya que depende de la sociedad y de la naturaleza. Por otro lado, los estudios en la ecología política que cuando ocurre un cambio ambiental es el resultado del proceso político por parte de Bryan y Bailey. Lo denominan ambientes politizados en cuanto a los actores sociales que cuentan con el poder de los recursos y completar sus intereses. Por último, tenemos las fuentes consultadas: Abraham Velázquez Moreira, 2022, Ecología Política, y Durán Smith, de cielo.org.mx.